Amados hermanos, buenas noches para ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Qué bendición, qué maravilla, qué privilegio estar nuevamente con ustedes, poder estar nuevamente con ustedes, poder interactuar a través de estos medios, poder usar estos medios para comunicarnos, para compartir la palabra, el mensaje del Evangelio, pero también para mandarnos mensajes de solidaridad, de armonía, de amor, de ese amor filial que nos permite disfrutar el ser miembros de la familia de Dios. Al haber sido hechos hijos de Dios, pues hacemos parte de una familia y esa es la familia de Dios. Y ustedes allá en casa, cada uno de nosotros hacemos parte de esa familia. Así que les saludo muy afectuosamente. Deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas sobreabundantemente, así como Él lo ha prometido en su palabra, que todos estén bien, que todos estén gozando de salud. Y si alguno tiene un quebranto de salud, pues estoy convencida de que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, pues traerá sanidad para todos ustedes, traerá sanidad para sus cuerpos, para sus cuerpos, para sus almas, para sus mentes, en el nombre de Cristo Jesús, porque hacen parte de Cristo, porque hacen parte del cuerpo de Cristo, porque hacen parte de la familia de Dios. Bueno, hoy estoy muy feliz, como todos los viernes, pues tengo la oportunidad de transmitir el mensaje, pero hoy hay un mensaje muy hermoso de parte de nuestro Dios, aunque la palabra toda es hermosa, pero yo no sé si a usted le pasa, pero hay mensajes con los que uno se identifica. Y este es un mensaje, esto es uno de ellos. Así que usted no se vaya a perder la palabra por nada de este mundo, no permita que nada lo distraiga, aparte este tiempo solo para el Señor y disfrute de la bendición que el Señor tiene para ustedes. Antes de empezar con la palabra, entonces adoremos al Señor, oremos al Señor, adoremos al Señor, honremos su nombre. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren adorar al Señor esta noche? Señor, aquí estamos. Aquí está nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Te entregamos toda carga, todo peso, Señor. Queremos soltar cualquier aflicción que nos esté oprimiendo en esta hora, Señor. Venimos a ti, cualquiera que sea la condición de mis hermanos y la mía, venimos a ti, Señor. Venimos a recibir tu paz, tu amor, tu dirección. Venimos porque tú eres el Padre más maravilloso, Señor. Venimos porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque tus promesas son las que nos has sostenido hasta el día de hoy. Y corremos a ti, porque solo en tus brazos, Dios eterno, Dios bendito, Dios glorioso, hay seguridad. Solo en ti hay seguridad. Solo en ti hay seguridad, Dios eterno. Todo lo has hecho nuevos. Cada día renuevas tus misericordias. Cada día renuevas tu amor para con nosotros, Señor. No hay falta que haga que tú dejes de amarnos. No hay pecado que haga que tú dejes de amarnos. No hay error, no hay situación, Señor, no hay conflicto que podamos experimentar que haga que tú retrocedas de habernos entregado tu paz por medio de Jesucristo, Señor. Respiramos profundo. Te entregamos nuestras faltas para que tú nos limpies, Señor. Para que tú nos libres del temor, Señor. Porque sabiendo que tú no nos castigas, sabiendo que en ti hay perdón, Señor, tu perfecto amor echa fuera todo el temor. Tu amor me alcanzó y por tu sangre hemos vencido, Dios. He vencido, soy más que vencedor. Y aunque caiga 1000 veces, tú nos recogerás, aunque caigamos, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque pequemos. Tú nos recogerás, porque el que va a ti tú no lo echas fuera, tú no lo rechazas. Y venimos a ser renovados en ti, Señor. Y venimos a ser renovados en nuestras fuerzas en ti.
Hoy venimos a ser renovados en nuestra fe en ti. Hoy venimos a ser renovados en nuestro amor en ti. Hoy venimos a ser renovados en nuestras ganas de seguirte, en nuestras ganas de luchar, en nuestras ganas de reconocer al Hijo de Dios como nuestro Señor. Hoy venimos a consagrarte nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Hoy venimos a decirte, Dios eterno, que te pertenecemos. Hoy venimos a darte gracias, papá. Venimos a darte gracias porque reconocemos que tú has sido bueno, mi amor, amor mío, tú has sido bueno, tú has sido extremadamente bueno. Y nosotros no tenemos otra cosa más que reconocerlo y descansar en tu bondad, descansar en tu amor, en tu fidelidad, en tu misericordia, amor mío. Vamos, dígale allí, papá bueno, papá bello, vengo a descansar en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, Señor. Vengo a disfrutar de tu cuidado, de tu protección. Vengo a disfrutar de tu provisión. Vengo a disfrutarte a ti, el Padre más maravilloso sobre todo este universo. Dígale, Señor, abro mis oídos, abro mi mente, abro mi espíritu para estar atenta a lo que tú tienes para decirme esta noche. Sé que no va a ser una mujer la que va a hablar, sino que eres tú quien va a hablar a mi corazón y mi corazón está preparado para escuchar tu palabra esta noche. Y dígale, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a ti, papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquí está tu palabra, papá, y te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Y que sea prosperada en nosotros para aquello para lo que tú la envías y que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que produzca fruto en nosotros. Al 60, al 90, al 100 por uno, amado Dios, y sea prosperado en nosotros para aquello para lo que tú la envías. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti damos toda la gloria y la honra, porque solo tú eres digno y solo tú te lo mereces. No hay gloria para hombres, solo para ti, amor. Bueno, entonces les decía que hoy tenía un mensaje muy bonito para todos, porque son cosas que todos experimentamos, a todos nos pasan. Y el título de este mensaje es ¿Cómo enfrentar el rechazo? ¿Cuántos de ustedes han vivido el rechazo? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el rechazo en alguna esfera, en alguna área de su vida? Sea de familia, sea en cualquier medio donde se han desenvuelto. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el rechazo? Pues le cuento que Jesús, el Hijo de Dios, en su vida terrenal tuvo que enfrentar el rechazo en muchas áreas de su vida. Y esto no es como lo novedoso, ya sabemos que Jesús fue rechazado, pero la pregunta es, ¿cómo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el secreto en la vida de Jesús para poder enfrentar el rechazo? Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Esta noche veremos de qué manera enfrentó el rechazo para aprender de él y poder adoptar la misma actitud, porque para eso es que vamos a aprender, para poder adoptar la misma actitud cuando tengamos que enfrentar situaciones similares. Entendiendo, recordando que cuando él enfrentó el rechazo en cada una de estas áreas de su vida, en cada situación de su vida, era 100% hombre. Así que no podemos decir, es que Jesús no, él era hombre y como hombre enfrentó el rechazo y lo hizo para enseñarnos a nosotros de qué manera actuar cuando enfrentemos este tipo de situaciones. Y cómo, entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentó Jesús el rechazo? ¿Qué podemos aprender al respecto de este tema del Hijo de Dios? Y yo quiero mostrarle algunas áreas en la vida de Jesús en las que él fue rechazado, en las que él tuvo que enfrentar el rechazo. Y lo primero es que él tuvo que enfrentar el rechazo de los de su propio pueblo. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, del versículo 53 al 58. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 53 al 58. Y dice el Evangelio: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Jesús estaba enseñando en alguna parte, porque recuerden que él hizo su ministerio terrenal caminando, yendo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Estaba en algún pueblo, en alguna aldea, en alguna ciudad enseñando, terminó de enseñar y salió de esa región y regresó a Nazaret, su pueblo, su tierra natal. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, conocemos a su padre. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros.
¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Indica que su propia familia lo estaba rechazando. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Entonces, vuelvo y le repito, Jesús regresó a Nazaret, su pueblo natal, donde había pasado la mayor parte de su niñez, porque recuerden que cuando él estaba bebé, por dirección de Dios, Dios le habla a través del ángel en un sueño a José, entonces se van para Egipto. Y cuando muere Herodes, el rey que quería asesinar a Jesús, entonces vuelve y le habla a Dios a través de un sueño y regresan de Egipto, pero no se establecen ni en Jerusalén ni en ninguna otra parte, sino que se van a vivir a Nazaret. Por eso se dice que Jesús es de Nazaret, porque cuando niño fue llevado a Nazaret por sus padres. Entonces, Nazaret fue no su pueblo donde nació, pero sí el pueblo donde se le crió, donde pasó la mayor parte de su niñez, donde lo vieron crecer. Era muy conocido por vecinos, amigos y familiares. Conocían su estilo de vida porque Nazaret no era un pueblo muy grande, Nazaret era un pueblo pequeño. Conocían su testimonio de vida. Es más, como lo acaban de decir, conocían a su padre, conocían a su madre, conocían a sus hermanos, conocían a qué se dedicaba Jesús por causa de su padre. Entonces, llega a Nazaret y como de costumbre fue a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios. Entonces cuando estaba allí enseñando la palabra de Dios, la gente se levantó y quedaron todos asombrados de dónde saca esa sabiduría para hablar así. De dónde sacó ahora este muchacho ese poder para hacer milagros, y se burlaron de él. Y lo rechazaron. Dice que se asombraban de sus enseñanzas porque él enseñaba con una autoridad y sorprendente, de una manera, con un estilo de vida totalmente diferente. Su enseñanza era viva, la palabra que transmitía era viva, porque él es la palabra. Pero a pesar de que se maravillaban de sus enseñanzas, de la sabiduría con la que enseñaban, de las cosas que transmitía, lo rechazaron. Imagínense esto tan impresionante. Tú puedes tener todas las habilidades, tú puedes tener todo el conocimiento, tú puedes tener los recursos, tú puedes tener lo que sea, el don, el talento que Dios te haya dado, pero eso no hará que todos te acepten. Eso no es garantía de que todos puedan aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaron? Porque no podían entender cómo él, el hijo de un carpintero, a quien conocían muy bien, a quien, vuelvo y le repito, conocían su entorno familiar, conocían su familia, conocían a qué se dedicaba su padre, a qué se dedicó él, ayudando a su padre. Sabían que venía de un hogar humilde, sabían que él no tenía mayor preparación en cuanto a las escrituras, porque había un grupo selecto que hacía dentro de los líderes judíos, los fariseos, los escribas, era el grupo selecto, y ellos eran los que manejaban la enseñanza de las escrituras, y a ese grupo selecto pues no accedía todo el mundo. Entonces Jesús aparentemente no tenía la preparación que se requería para poder enseñar la palabra de Dios, y no entendían. Entonces, ¿qué hacía que él enseñara de esa forma? Y se burlaron de él, incluso menospreciaron su origen humilde, menospreciaron aquello a lo que él se dedicaba, menospreciaron su entorno familiar. Pero era su pueblo, eran sus vecinos, eran sus amigos, eran sus familiares cercanos. Además, él no respondía a sus expectativas mesiánicas. Ya les hemos explicado qué era lo que ellos esperaban del Mesías. Entonces, por esta razón, se escandalizaron cuando lo escucharon enseñando con tal autoridad, con tal conocimiento. Se escandalizan. ¿De dónde sacó ese conocimiento? ¿De dónde saca esa autoridad? ¿Quién se cree este aparecido, este venido de menos para venir a tratar de ocupar un lugar que no le corresponde? Estaban profundamente ofendidos y se negaron voluntariamente. Fue su decisión, fue su determinación. Cerraron el corazón a Jesús, se negaron a creer en él. Fue tal el rechazo que él solo pudo hacer unos pocos milagros entre ellos. Como dijo, pues un profeta recibe honra a toda parte, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Así que hizo unos pocos milagros y se fue de allí. Es una de las áreas en las que Jesús fue rechazado, una de las experiencias que Jesús tuvo frente al rechazo. Otro rechazo que Jesús tuvo que enfrentar fue el de sus discípulos, no los 12, no su grupo más cercano, pero vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 60. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Luego pasamos al versículo 66 y dice, a partir de ese momento,
muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Mire, Jesús de hacer la alimentación, en el capítulo 6 es un capítulo especial, porque el capítulo 6 empieza cuando Jesús hace la alimentación a más de 15.000 personas, casi 20.000 personas. Entonces, cuando ven que él hace esa alimentación, los persiguen para hacerlo rey. Entonces Jesús empieza con un discurso espectacular respecto de él, de su carácter, de su misión mesiánica, de la relación que tenía con el Padre. Y cuando Jesús empieza a expresar todas estas palabras del propósito por el cual había venido a la tierra, de la misión que el Padre le había encomendado, y cuando Jesús empieza a expresar todas esas palabras, se escandalizaron nuevamente. Y dentro de los que se escandalizaron estaban los discípulos, porque al principio de su ministerio tuvo muchos discípulos que cuando vieron los milagros que él hacía, cuando vieron las señales que él hacía, cuando vieron que alimentó a 5.000, los evangelios relatan que también alimentó a 4.000, que sanaba, que liberaba, bueno, que hacía tanta cosa, que enfrentó a los líderes judíos, que era un hombre con una autoridad diferente, lo siguieron, que le creyeron en él. Pero cuando ya él no respondió a sus expectativas mesiánicas y ya entendieron por las declaraciones de Jesús que seguirlo exigía una demanda muy grande y una entrega muy grande, era un compromiso tan grande que había que renunciar a muchas cosas de sus vidas que ellos no estaban dispuestos a dejar, pues entonces decidieron dejar de seguirlo y lo abandonaron. Entonces, allí entre el capítulo 60 y el capítulo 66, Jesús se vuelve a sus discípulos, a los 12, y les pregunta, ¿ustedes también me van a abandonar? Porque entonces esas palabras quiere decir que se sintió, o sea, él era hombre y él experimentó todas las emociones que ustedes y nosotros experimentamos. O sea, que se sintió triste de alguna manera de ver cómo se iban, cómo lo dejaban, cómo lo abandonaban. Pero bueno, eso fue lo que él tuvo que enfrentar. Dejaron de seguirlo muchos dejaron de seguirlo. Así que cuando a ti no te escuchen lo que tú hablas, cuando a ti dejen de ponerte atención, cuando a ti dejen de seguirte, cuando no crean en lo que tú les hablas, pues recuerda que el Hijo de Dios, Jesucristo, también experimentó esta situación. Y la tercera forma de rechazo que quiero mostrarte esta noche es el rechazo de su familia. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículos 3 al 5. Y dice, los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer estas cosas tan maravillosas, pues muéstrate al mundo. Pero dice el versículo 5, ellos decían esto, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Mire esto, sus hermanos. O sea, una cosa es su pueblo, listo. Otra cosa es los seguidores, listo. Pero sus hermanos, su círculo más íntimo, el hogar donde él se había levantado, lo habían visto toda la vida crecer, lo habían visto toda la vida, de alguna manera u otra, era inevitable reconocer que él era diferente. Eso le pasaba a María y a José, reconocían que él era diferente, reconocían que en él había algo especial, pero cuando Jesús empieza a manifestar su ministerio terrenal y Jesús empieza a decir abiertamente que él es hijo de Dios, ¿cómo que? Entonces los hermanos, lo mismo que le pasó al pueblo, los hermanos van a decir, ¿cómo así que hijo de Dios? Sí, este es hijo de mi papá y mi mamá. ¿De dónde va a sacar este cuento si lo conocemos de toda la vida? Que es el hijo de mi papá y mi mamá. ¿A qué hora fue hijo de Dios? ¿A qué hora entonces él se convirtió en el Mesías? ¿De dónde saca este cuento? Ni siquiera sus hermanos creían en él. Ningún rechazo fue tan fuerte como el de su propia familia, porque ni sus hermanos creían en él, pero no solamente sus hermanos, de alguna manera u otra, también era muy difícil de asimilar estos conceptos para sus padres, porque miren lo que dice Marcos 3:21, cuando los suyos, sus familiares, oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, fueron rápido a llevárselo, está fuera de sí, decían, creían que se había vuelto loco. Vuelvo y le repito, es que de un momento a otro Jesús ya empieza a hablar abiertamente de su misión terrenal, ya empieza a hablar abiertamente de su origen, de la relación con el Padre, y entonces todos se quedan, ¿y a qué hora? Pero ¿de dónde saca él eso? Y antes que poder creer en lo que él decía, más bien prefirieron creer que él estaba loco. Solo cuando él murió y resucitó, fue que se dieron cuenta que de verdad él era el Hijo de Dios. Pero mientras él estuvo en la tierra, mientras él estuvo desarrollando su ministerio terrenal, no le creyeron, no fue fácil creerle. Entonces esto nos muestra que en toda su vida, durante toda su vida,
Jesús tuvo que enfrentar el rechazo, Jesús tuvo que enfrentar la oposición, Jesús tuvo que enfrentar el dolor de no ser aceptado, de que no le creyeran, de que no creyeran en sus palabras. ¿Tú has experimentado esto? ¿Tú has experimentado el rechazo? ¿Tú has experimentado el dolor de que no te acepten? De no ser aceptado por tu estilo de vida, por tu carácter, por tu temperamento, por tu comportamiento, por lo que sea que tú hayas experimentado el rechazo, pues Jesús también lo experimentó, porque Él se identificó con nosotros en toda la plenitud de la condición humana, en toda la naturaleza humana. Él se identificó con nosotros, para eso experimentó todas estas cosas, el Hijo de Dios. Pero entonces, ya entendiendo que Jesús fue rechazado, ¿cómo enfrentó Jesús el rechazo? Jesús tuvo que enfrentar el rechazo, la oposición de muchas personas. Entre ellos también estaban los líderes del pueblo. El mayor grupo de influencia en toda la nación, se iban de Jerusalén, iban de todos los lugares, mandaban comisiones de escribas, mandaban comisiones de fariseos, mandaban comisiones de todos los grupos, de todas las sectas, para examinarlo, para enfrentarlo, para cuestionarlo. Pero hay algo que caracterizaba al Hijo de Dios en todas las cosas, en todos los enfrentamientos, en todos los momentos. Cada que uno ve a Jesús enfrentando ese tipo de situaciones, lo ve con serenidad, enfrentando las cosas con serenidad, enfrentando las cosas con sabiduría. Una de las cosas que más me asombró fue ver a Jesús enfrentar la tentación cuando Satanás vino y lo tentó. Satanás vino y lo tentó ¿con qué? Con la boca, con la palabra. Y cuando a ti y a mí nos tientan, cuando a ti y a mí nos rechazan, cuando a ti y a mí nos critican, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos esa tentación? ¿Cierto que es imposible responder? Es imposible, no responder, es imposible quedarnos callados, pues que a todos nos pase. Eso fue lo que caracterizó al Hijo de Dios. La serenidad, la sabiduría, el dominio propio. Y sabes, segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de temor o cobardía, ni de timidez, sino que el espíritu que nos ha dado es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Con dominio propio enfrentó Jesús cada rechazo, cada situación. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y dominio propio qué es? Es pensar seguro, o sea, estoy tranquilo, calmado, sé lo que estoy haciendo, tengo claridad de lo que estoy haciendo, tengo claridad de por qué lo estoy haciendo, tengo claridad de para quién lo estoy haciendo. Y aunque de alguna manera u otra me afecte el rechazo, pues el rechazo no determina quién yo soy. Yo sigo siendo el Hijo de Dios, me acepten o me rechacen. Eso es dominio propio, pensar seguro. Pero dominio propio también es buen juicio. Entonces, muchas de las ocasiones en las que los líderes lo enfrentaban, o aquí cuando sus hermanos le dicen, vete a Judea, vete, porque era una de las fiestas principales de la nación de Israel y todos los judíos tenían que venir desde todos sus lugares a Jerusalén para participar en esa fiesta. Entonces yo le decía, ¿qué mejor momento para que te muestres? Jerusalén está llena de gente, Judea está llena de gente. Pues ve allá y estos milagros para que no te sigan solamente los seguidores que ahora tienes, sino para que todo el mundo te conozca y pueda ver los milagros que tú haces. ¿No quieres el Mesías? Pues ve y muéstrate. Pero entonces Jesús le responde, no, mi tiempo todavía no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado, pues juicio, porque él decía, voy y me expongo allá. El capítulo 7 empieza diciendo que los líderes ya habían tramado su muerte, ya estaban buscando la manera de matarlo. Jesús era consciente de ello. Entonces Jesús dice, me voy para allá, me expongo y me matan antes de tiempo. Yo tengo que acabar mi misión, yo tengo que completar la misión que el Padre me encomendó. Entonces, buen juicio, sentido común. ¿Qué saco yo con responder a la provocación? ¿Qué saco yo con responder a estas personas que me están enfrentando, que me están rechazando, que me están hiriendo? ¿Qué gano? Listo, mi carne se desquita, pero muchas veces en ese desquitar de la carne decimos cosas incorrectas, de las que después, con razón o sin razón, tenemos que arrepentirnos. Y las palabras que se sueltan, difícilmente se arreglan. Es que no, las palabras que se sueltan no se vuelvan a recoger. Autodisciplina, autocontrol. Eso era lo que caracterizaba al Hijo de Dios, tomar decisiones correctas. Tomaba las decisiones correctas. Tú y yo, ese dominio propio está a nuestro alcance porque somos templo del Espíritu de Dios. Y la epístola de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, 24, dice que
una de las cosas que viene con la presencia del Espíritu de Dios a nuestras vidas es el dominio propio. Tú y yo podemos desarrollar ese dominio propio, ya está ahí. Es que 2 Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, la capacidad de ese autocontrol, la capacidad de tener ese buen juicio, la capacidad de esa autodisciplina, la capacidad de tomar decisiones correctas, la capacidad de pensar seguro, de estar parado. Si Dios fue el que te llamó, si Dios fue el que te dijo que hicieras X o Y, entonces, si los demás no lo aceptan, ¿quién tiene la palabra final? ¿Cuál es la palabra mayor? ¿La de los hombres o la de Dios? Ahora, digamos que no sea solamente en tu relación con Dios que te rechacen, sino en tus conceptos, en tu manera de ser, en tu carácter. Pues bueno, no pelees, no hagas que a la fuerza no te van a aceptar. Entre más alegues no te van a aceptar. Entre más los enfrentes, ahí sí que menos te van a aceptar. No, así no te van a aceptar. Te van a aceptar con amor, cuando tú cambias tu actitud, cuando tú depongas tu prevención ahí y empieces a amar y empieces a dejar que el amor de Dios fluya a través de tu vida, porque Jesús los enfrentaba, pero nunca los insultó, nunca los agredió, les respondía con serenidad, con tranquilidad, con buen juicio, pensaba correcto, tomaba decisiones correctas y eso hacía que él pudiera tener control de la situación. Él nunca se le salió la situación de las manos. Él nunca perdió el control en medio de la situación. Pero mire, una de las cosas que hacía Jesús era hablar correctamente. Y el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 2, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, sí. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Yo observo que Jesús, este versículo lo cumplía a cabalidad. Vaya, Jesús controlaba su lengua. No le digo que cuando enfrentó a Satanás le decía, no que sos el Hijo de Dios, convertí esas piedras en pan, tenés hambre. ¿Quién te dice que no lo puedes hacer? Jesús no me puso a alegar con Satanás, ay, ¿quién le dijo a usted, Satanás? ¿Cómo viene a enfrentarme a mí? ¿No ve que soy el Hijo de Dios? Sino que Jesús le dijo, no, Satanás. Pero así, solamente. O sea, concreto, puntual, sin hablar tanto. Entre muchas palabras decimos, hay más probabilidad de equivocarnos. No, Satanás. Cuando los hermanos le dijeron, vaya, muéstrese, pues no que es el Mesías. No voy a ir, todavía no he llegado a mi tiempo. Imagínense esa capacidad de controlarse, de refrenarse. Y nosotros tenemos al alcance esto porque somos el templo del Espíritu Santo, porque Cristo está en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pues aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, hemos recibido el ADN de Cristo y tenemos la capacidad de reproducir de Cristo todo esto que Él hizo cuando era un hombre, porque Él ahora lo trajo a nosotros, Él mismo, dentro de nosotros. Hace que esas cosas fluyan en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacerlo. Jesús nunca respondió a la provocación alegando, murmurando, criticando, saliéndose de casillas, despelucándose. Uno nunca ve al Hijo de Dios airado con la gente. La única vez que uno ve al Hijo de Dios enojado fue cuando entró al templo, porque el templo estaba convertido en un mercado y hacían negocios ilícitos, negocios incorrectos allá. Ahí sí se enojó y echó a todos los que, pero de resto uno nunca ve al Hijo de Dios enojado, salido de control, perdiendo el control de la situación, salido de casillas. Y esas cosas que caracterizaban a Jesús están dentro de nosotros, están dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Solo desarróllalas, solo déjalas salir. Toma la decisión, es que es una decisión. Determínate. Yo he tenido que tomar decisiones. He tomado la decisión y estudiando todo esto, desde que estoy estudiando la epístola de Santiago, él está haciendo al Espíritu de Dios, te entrego el control de mi lengua, porque a uno también le pican la lengua y uno también tiene la tentación de responder. Uno también se enoja y cuando está enojado uno también tiene la tentación de responder. A uno también lo provocan, lo chuzan. Y cuando uno le chuzan la carne, pues ¿qué responde? La carne. Pero yo he dicho, no, Señor, aquí estoy, Espíritu de Dios. No quiero responder a la provocación. No quiero responder a la tentación. Yo quiero que tú me des ese dominio propio. Ese dominio propio está dentro de mí. Quiero desarrollar ese dominio propio. Yo te entrego mi lengua, Espíritu de Dios, para que tú me refrenes la lengua, para poder controlarme, para ser capaz de controlarme en todo sentido. Cuando uno lee ese capítulo 3 de la carta de Santiago, dice, un piloto controla todo un barco por medio del timón. Y así
Entonces yo le digo, contrólame, como si tú fueras el piloto y tú tuvieras el timón de mi vida, tú tuvieras el timón que es mi lengua, contrólame. Contrólame, Dios. Dice, tenemos un caballo y al caballo le ponemos una cosa y lo controlamos, lo gobernamos. Contrólame, Señor, contrólame. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Cuando estemos enfrentando todo este tipo de situaciones, digámosle, contrólame, contrólame, aquí estoy, te entrego el control de mi vida, Señor. Vamos a orar, vamos a orar para que, y ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos y medites en todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo enfrentas el rechazo? ¿Cómo enfrentas la provocación? ¿Cómo enfrentas la oposición? ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentan abiertamente, cuando te critican abiertamente, cuando rechazan abiertamente lo que tú quieres transmitirles? En esos días hablaba con una joven y me decía, me da una rabia cuando quiero hablarles de Cristo y no entienden. Sí, a veces nos enojamos porque estamos presentándoles lo mejor y no lo aceptan. Estamos dándoles los mejores conceptos y no lo aceptan, los mejores consejos y no lo aceptan. Pero rechazaron la misma oferta, la oferta personificada de la salvación la rechazaron. Los hermanos, la familia de Jesús tuvo que esperar a que Él muriera y resucitara para poder creer en Él. Imagínate cuánto más a nosotros. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Presentamos nuestra humanidad. Presentamos nuestra naturaleza carnal. Presentamos nuestra debilidad. Presentamos nuestra imperfección. Presentamos nuestro carácter. Presentamos nuestros impulsos. Te presentamos nuestra lengua. Nos presentamos por completo delante de ti. Conforme la palabra, conforme la enseñanza acerca de Cristo, el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios nos enseña a actuar en cada situación, venimos a reconocer, Dios mío, que te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos tu dirección. Te necesitamos. Vamos, empiece ahí usted a decirle, Señor, yo necesito tu dirección. Yo necesito que tú tomes el control de mi lengua, que me ayudes a refrenar mi lengua cuando vienen esos impulsos de decir hasta lo que no tengo que decir, todo lo que se me viene a la mente, todo lo que se me ocurre sale disparado por mi boca como una metralleta, Señor. Dios mío, y cuántas veces me he arrepentido, cuántas veces después de soltar las palabras he caído en cuenta, Dios mío, que lo que dije no debía haberlo dicho, pero no me pude controlar, sino que tuve que responder al impulso de decirlo, Señor, porque todavía no he podido refrenar mi lengua para poder ser un hombre perfecto. Yo sé que cometo muchos errores. Quiero aprender de ti, Jesús, a dominar mi lengua, para ser así como tú, para poder entonces controlarme en todo sentido. Quiero venir delante de ti, Espíritu de Dios, y desarrollar ese dominio propio que tú has implantado dentro de mí, desarrollar el fruto del Espíritu que incluye el dominio propio para poder controlarme, para poder tener una buena actitud frente a las situaciones, para pensar seguro, para estar seguro, tranquilo de quién soy, tranquilo de la obra que tú estás haciendo. Cuando me cuestionen, cuando cuestionen la obra que tú estás haciendo en mí, entonces quiero mirarte a ti para entender que así como los hermanos de Jesús lo criticaban porque no entendían tu obrar en Él, tu propósito a través de Él, tampoco entienden lo que tú estás haciendo conmigo, lo que tú estás haciendo dentro de mí, Señor, pero tú lo estás haciendo, Dios, y yo estoy aquí consciente. Así ellos no sean conscientes, yo sé que sí. Yo sé que tú estás obrando, yo sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo sé que tú me escogiste, yo sé que tú me llamaste, yo sé que aunque todavía cometo muchos errores, voy por buen camino porque el que me está llevando por ese caminar es Cristo. Señor, entonces quiero estar seguro de lo que soy, quiero estar seguro de quién soy, un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre, una mujer llamado por Dios, un hombre, una mujer ungidos por Dios, Señor, por favor. Quiero tener ese buen juicio, ese sentido común que me ayude a tomar decisiones correctas. Quiero tomar decisiones correctas. Quiero analizar las circunstancias antes de dejarme llevar por la carne y tener entonces luego que resolver mis errores. Ya, lo que se dice no se puede recoger. Señor,
¿Cuántas peleas entre familias se pudieran evitar si yo refrenara mi lengua? ¿Cuántas peleas con mi esposo, con mi esposa se pudieran evitar si yo refrenara mi lengua, Señor? ¿Cuántas situaciones con mis hijos se pudieran evitar si yo me controlara? ¿Cuántas situaciones con mis padres se podrían evitar, Señor, si yo me controlara? ¿Cuántas situaciones con mis hermanos en la iglesia se podrían evitar si yo me controlara? Y si tú pudiste controlarte ante tal provocación, Jesús, ante tal rechazo, ante tal confrontación, y si tú estás dentro de mí, entonces yo puedo. Vamos, dile, Jesús, yo puedo hacerlo a tu manera, yo puedo hacerlo a la manera de Cristo. De hecho, entonces yo determino en esta hora hacerlo a la manera de Cristo. Entonces, por favor, Jesucristo, Hijo de Dios, ayúdame. Por favor, Espíritu de Dios, ayúdame. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú con tu poder me transformes. Recibo la palabra. Vamos, dígale conmigo. Recibo la palabra. Recibo la palabra con mansedumbre. Recibo la palabra para que sea implantada en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, porque la palabra tiene poder para salvarme, la palabra tiene poder para transformarme. Recibo la palabra, creo en la palabra, acepto la palabra. Acepto por medio de la palabra que mi conducta, mi comportamiento estaban errados. Quiero corregir mi conducta, quiero corregir mi comportamiento, quiero que tú corrijas mi carácter, que tú, Dios mío, formes mi carácter como el de Cristo. Te lo pedimos, Padre, porque tú todo lo haces nuevo. Te lo pedimos porque tú tienes el poder para transformarnos. Te lo pedimos porque el poder de Dios, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, opera en nosotros por cuanto hemos creído, y ese poder puede transformarnos, así como levantó a Cristo de entre la muerte. Ese poder puede transformarnos. Por eso yo voy a ti, por eso yo creo que las cosas contigo serán diferentes. Será nuestro trabajo juntos, Espíritu de Dios. Dígale, será mi trabajo contigo, Espíritu Santo. Será nuestro trabajo juntos, porque tú estás dentro de mí, porque tú estás conmigo, para que juntos podamos llevar todas estas cosas a cabo. Te lo pedimos y lo agradecemos porque sabemos que has escuchado, porque hemos ido a ti. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos, dígale, gracias por tu palabra. Gracias, 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 porque tu palabra viene para bendecirme, para transformarme, y yo la recibo en el nombre de Jesús. Amados hermanos, les amo, les bendigo. Deseo que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que si tienen algún quebranto de salud, vuelvo y les repito, estoy convencida de que nuestro Dios los sana. Si tienen alguna situación económica, estoy convencida de que nuestro Dios les provee. Y toda situación familiar, entréguensela al Espíritu de Dios para que Él la arregle. Y a partir de hoy, a hacer el trabajo de controlar nuestra lengua, de controlar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros impulsos, para aprender de Cristo y hacerlo a la manera de Cristo. Les amo. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Chao.